La razón por la que fracasas no es la falta de talento, es tu boca. Cada vez que abres la boca para contar un gran plan, acabas de asesinarlo. ¿Sientes ese pequeño placer, esa satisfacción cuando le cuentas a alguien lo que vas a lograr? Esa es la dopamina barata. Tu cerebro es estúpido. Al recibir la validación de los demás, cree que ya ha ganado, y en ese instante mata tu hambre, apaga tu disciplina, te convierte en un hablador más del montón. Los que construyen imperios no piden permiso ni buscan aplausos. Trabajan en un silencio sepulcral, en las sombras, donde nadie puede juzgarlos y, sobre todo, donde nadie puede detenerlos. Hoy te voy a revelar la ley del silencio estratégico, una técnica del estoicismo oscuro para hackear tu cerebro, proteger tu energía y convertirte en ese tipo de hombre que no anuncia sus movimientos, sino que simplemente aparece con los resultados. Escucha bien. Si quieres que tu éxito haga ruido, primero debes aprender a ser un fantasma. Quédate hasta el final, o sigue hablando de tus sueños mientras otros los cumplen. La mayoría de las personas creen que al contar sus metas, están comprometiéndose con ellas. Creen que el apoyo de sus amigos o los likes en sus redes sociales les darán la energía para seguir adelante. Pero la ciencia dice exactamente lo contrario. Existe un fenómeno psicológico llamado realidad social sustitutiva. Escucha bien, porque esto cambiará tu forma de ver el mundo. Cuando anuncias un objetivo y los demás lo reconocen, tu mente sufre un cortocircuito. Al recibir esa validación externa, tu cerebro libera una descarga de dopamina, la hormona del placer. En ese microsegundo, tu subconsciente registra el reconocimiento social como si ya hubieras alcanzado la meta. Para tu cerebro, ya eres ese empresario exitoso, ya tienes ese cuerpo atlético, ya has escrito ese libro. El problema es que, como tu mente cree que ya ganó, apaga el motor de la motivación. La tensión interna, esa incomodidad necesaria que te empuja a trabajar duro a las 3 de la mañana, desaparece. Te sientes satisfecho, y la satisfacción es la muerte del progreso. Los estoicos entendían esto hace 2000 años, sin necesidad de laboratorios. Epicteto decía, no hables de tu filosofía, encárnala. Él sabía que las palabras son baratas. Las palabras son fugas de energía. Cada vez que hablas de lo que vas a hacer, estás abriendo una grieta en tu tanque de combustible y dejando que la presión se escape. Un hombre fuerte es como una olla a presión. Mantiene sus planes dentro, dejando que el calor y la tensión aumenten. Esa presión es la que lo obliga a actuar, a moverse, a conquistar. Pero el hombre débil, el que busca el aplauso inmediato, abre la válvula constantemente para que todos vean el vapor. Al final, se queda sin presión, sin energía y, sobre todo, sin resultados. Míralo a tu alrededor. El gimnasio está lleno de personas publicando fotos de sus batidos y sus rutinas, pero muy pocos tienen el cuerpo que desean. Las cafeterías están llenas de personas hablando de sus startups, pero muy pocas facturan $1. Hablar es el consuelo de los que no tienen la disciplina para actuar. En el estoicismo oscuro, el silencio no es solo una elección, es una reserva de poder. Cuando guardas un secreto, ese secreto tiene peso. Ese peso te mantiene anclado a la realidad y enfocado en el trabajo. Al no buscar la validación de los demás, te ves obligado a buscar tu propia validación a través de los hechos. Pero la fuga de dopamina no es el único peligro. Hay algo mucho más oscuro que sucede cuando abres la boca antes de tiempo. Algo que tiene que ver con la energía de los que te rodean. En la siguiente sección hablaremos de la envidia silenciosa y por qué tus amigos podrían ser el mayor obstáculo para tu éxito.
Has escuchado 1000 veces que debes rodearte de personas que te apoyen. Pero aquí está la verdad amarga que nadie se atreve a decirte en la cara. A la gente le gusta que te vaya bien, pero nunca mejor que a ellos. Incluso tus amigos más cercanos o tus familiares tienen un límite. Cuando les cuentas un plan grandioso, un sueño que parece imposible, algo dentro de ellos se rompe. No es que sean malas personas, es que tu ambición actúa como un espejo que les devuelve el reflejo de su propia mediocridad. Al verte intentar escalar la montaña que ellos ni siquiera se atreven a mirar, se sienten pequeños. ¿Y qué hace una persona que se siente pequeña? Intenta bajarte a su nivel. A veces lo hacen con una sonrisa, bajo el disfraz de preocupación. Te dicen, ¿estás seguro? Es muy arriesgado. Mejor quédate con lo que ya tienes. Otras veces es un silencio frío o un comentario sarcástico. No necesitan un cuchillo para matarte. Solo necesitan plantar una pequeña semilla de duda en tu mente. Y una vez que esa semilla germina, tu enfoque se divide. Ya no estás peleando solo contra el mundo. Ahora estás peleando contra la opinión de ellos dentro de tu propia cabeza. En el estoicismo oscuro, entendemos que la energía humana es limitada. Cuando revelas tus planes, invitas a que otros proyecten su negatividad sobre ellos. No es magia, es psicología pura. El juicio ajeno crea un peso innecesario en tu psique. Empiezas a actuar para demostrarles que se equivocan, o peor, empiezas a dudar para darles la razón. En ambos casos, has perdido tu libertad. Has permitido que su mirada contamine tu proceso. Séneca escribió que el hombre sabio debe ser como una isla en medio de un océano turbulento. Las olas pueden golpear, pero no pueden cambiar la forma de la roca. Pero para ser esa isla, primero debes dejar de construir puentes hacia personas que no comprenden tu destino. La envidia silenciosa es como un veneno lento. No te mata hoy, pero debilita tu resolución mañana. Por eso, el estratega superior solo muestra los resultados, nunca el proceso. Los resultados son hechos consumados, son piedras que nadie puede mover. Pero el proceso es frágil, es como una pequeña planta que acaba de brotar. Si permites que demasiadas manos la toquen, terminarán por marchitarla. Aprende a disfrutar del secreto. Hay un poder inmenso en saber algo que nadie más sabe. Es como tener un as bajo la manga en una mesa donde todos creen que conocen tus cartas. Mientras ellos hablan de sus fines de semana y de sus dramas cotidianos, tú estás construyendo algo silenciosamente que los dejará sin palabras. Pero, ¿cómo puedes vivir así? ¿Cómo puedes ser un fantasma sin volverte un ermitaño? En la siguiente sección te daré la técnica de la cortina de humo. Aprenderás qué decir para que crean que eres como ellos, mientras en realidad estás a años luz de distancia. Muchos cometen el error de creer que el silencio estoico significa volverse un ermitaño o alguien misterioso que no abre la boca. Pero eso es un error fatal. Si te quedas callado de forma extraña, la gente empezará a sospechar. Empezarán a hacer preguntas. Empezarán a cavar en tu vida porque lo desconocido genera miedo y curiosidad. El verdadero estratega del estoicismo oscuro no se esconde físicamente, se esconde a plena vista. Aquí es donde aplicas la técnica de la cortina de humo. La regla es simple. Dale a la gente algo de qué hablar para que no miren lo que realmente importa. Háblales de cosas triviales, de cosas mediocres, de cosas que no tengan ningún peso en tu destino. Habla del clima, de la película que viste anoche, de los problemas comunes que todos tienen. Quéjate de cosas pequeñas si es necesario. Al hacerlo, les estás dando un hueso para que lo muerdan. Mientras ellos están distraídos con la versión superficial de ti que tú mismo les has entregado,
Tú sigues construyendo tu imperio en las sombras. Robert Greene, en las 48 leyes del poder, dice: oculta tus intenciones, y no hay mejor forma de ocultarlas que detrás de una fachada de normalidad absoluta. Si todos creen que eres como ellos, si todos creen que tus preocupaciones son tan pequeñas como las suyas, te dejarán en paz. No habrá envidia, porque no verán nada que envidiar. No habrá obstáculos, porque no verán un competidor. Imagina que eres un submarino. En la superficie solo se ve agua tranquila y quizás algunas olas pequeñas. Nadie sabe que debajo de esa superficie hay una máquina de guerra masiva, armada y moviéndose con un propósito letal. Esa es la cortina de humo. Muestra las olas, pero guarda el motor en la profundidad. ¿Quieres empezar un negocio? No hables de tu plan de negocios ni de tus metas de facturación. Habla de lo difícil que está la economía o de lo cansado que estás del trabajo. Deja que crean que estás atrapado en el mismo laberinto que ellos. Mientras tanto, usa tus noches, tus madrugadas y cada gramo de tu energía para construir la salida de ese laberinto. Cuando finalmente lo logres, cuando el éxito sea inevitable y tengas que salir a la luz, será demasiado tarde para que alguien te detenga. Ya habrás ganado. El choque que causará tu éxito será tan grande precisamente porque nadie lo vio venir. No les diste tiempo de prepararse, de criticarte o de sabotearte. Pero llevar esta doble vida requiere una fuerza mental sobrehumana. Requiere que tu ego no necesite el reconocimiento inmediato. En la última parte de esta lección, te enseñaré cómo cultivar esa disciplina interna para que el silencio no sea una carga, sino tu mayor ventaja competitiva. Llegar a este punto requiere algo que el 99% de la humanidad ha perdido: autodisciplina pura. Vivir en silencio es una de las pruebas más difíciles para el ego moderno. El ego quiere gritar, quiere reconocimiento, quiere que todos sepan lo especial que es. Pero tú, al elegir el silencio, estás domesticando a esa bestia. Estás demostrando que tu validación interna es más poderosa que el aplauso de 1000 extraños. Imagina el momento de tu victoria. Imagina ese día en que los resultados de tu trabajo silencioso sean tan grandes que no necesites decir una sola palabra. Ese es el verdadero triunfo. No hay nada más satisfactorio que ver la cara de sorpresa de aquellos que te subestimaron, de aquellos que creyeron que estabas estancado, solo porque no estabas anunciando cada pequeño paso en tus redes sociales. Tu éxito será un trueno en medio de un cielo despejado. Ser un estoico oscuro es entender que la verdadera grandeza no necesita ser anunciada. El sol no anuncia que va a salir, simplemente sale y calienta el mundo. El océano no grita su profundidad, simplemente la posee y domina la tierra. Tú debes ser igual. A partir de hoy, haz un pacto contigo mismo. No vuelvas a entregar tus sueños a personas que no tienen la visión para entenderlos. Guarda tu energía para la acción, no para la charla. Cuando sientas esa urgencia de contar un logro, muerde tu lengua. Siente cómo esa energía se acumula en tu pecho y úsala para trabajar 1 hora más, para leer una página más, para dar un paso más hacia tu destino. Recuerda, un hombre que puede guardar un secreto es un hombre que puede gobernar un imperio. Porque si nadie sabe lo que estás haciendo, nadie puede planear cómo detenerte. Eres invisible, y lo invisible es invencible. Este es el camino del guerrero silencioso. Es un camino solitario, sí, pero es el único que conduce a la libertad real. Deja que los demás sigan compitiendo por migajas de atención. Tú estás compitiendo por la eternidad. Tú estás construyendo algo que sobrevivirá mucho después de que los aplausos se hayan desvanecido. Si has escuchado cada palabra de esta lección,
Ya no tienes excusas. El velo se ha caído. El poder del silencio está en tus manos. Ahora, ve y trabaja en las sombras. Convierte tu vida en una obra maestra de la que nadie sepa el proceso, pero que todos admiren el resultado. No busques seguidores, busca resultados. No busques fama, busca poder sobre ti mismo. Si estás listo para aceptar este pacto de silencio, escribe en los comentarios: construyo en las sombras. Deja que sea nuestra señal secreta de que has comprendido la lección brutal. Suscríbete para fortalecer tu mente. Activa la campana para no perderte el próximo paso en tu evolución. Soy tu guía en este camino oscuro. Mantente enfocado, mantente en silencio y sobre todo, mantente invicto.